presidente. Bueno, rápidamente para que miremos las conclusiones del debate. La primera conclusión es que, en definitiva, y más o menos lo reconoció el doctor Bocarejo, el servicio de Transmilenio es muy malo, es pésimo. Y esto se ve como primera causa, doctor Lozada, es que yo no es que me oponga a que exista Transmilenio, yo lo expliqué en la primera intervención de este debate. El problema es que a Transmilenio lo pusieron a hacer lo que debería ser un metro. Transmilenio no tiene la misma capacidad de lo que tiene un metro, tiene una capacidad inferior y por eso cuando lo ponen a funcionar en troncales como la Caracas, que puede ser la troncal con la más alta demanda del país, pues colapsa, como ha sucedido en Bogotá. Así que yo reitero y llamo la atención sobre este tema, sobre todo porque yo tengo muchas dudas, doctor Bocarejo, con lo que usted ha explicado sobre el Transmilenio por la séptima. Miren, echémosle ojo a los números. O sea, si lo que va a hacer la administración de Peñalosa es que en el corredor oriental vamos a tener 2 troncales de Transmilenio pesado, la de la séptima y de la Caracas, ahí nos suman, ¿cuánto, doctor Bocarejo? 80.000 pasajeros hora sentido, o sea, de capacidad, más o menos. Y si le sumamos la capacidad del metro también por el corredor oriental, serían otros 60.000 pasajeros hora sentido. O sea, en total tendríamos 140.000 pasajeros hora sentido de capacidad con los 3 sistemas en el corredor oriental. Pero resulta que no hay ningún estudio que señale que en los próximos años en ese corredor vamos a necesitar esa capacidad tan alta, doctor Lozada. No hay ningún estudio. El último estudio que yo revisé, que es el de Steele Davis, dice que en los próximos años se va a tener una demanda de 80.000 pasajeros hora sentido. O sea que estaríamos sobredimensionando la demanda ya. Y lo que yo me temo es que la alcaldía de Peñalosa lo que va a hacer es montarnos la troncal de la séptima para decirnos ya no se necesita el metro por el corredor oriental y hacerlos de nuevo un conejo con eso y poner el metro simplemente hasta la 26 haciendo como si fuera un alimentador de Transmilenio. La segunda gran conclusión es que el servicio de Transmilenio es supremamente caro. Aquí también mostramos cómo la tarifa en Bogotá, la de Transmilenio, es una de las más caras del continente y en eso es lo que me quiero detener, porque me parecen insatisfactorias, doctora Alexandra y doctor Bocarejo, las explicaciones que ustedes han dado sobre las denuncias que yo hice hace 2 meses en este mismo recinto. Miremos con detalle. Lo primero que nos debe llamar la atención es por qué los costos de Transmilenio han aumentado tanto, los costos de operación. Yo aquí dije que entre el año 2000 y el año 2015, la tarifa técnica que refleja los costos de la operación aumentó en un 57% por encima de la inflación. O sea, mientras la economía colombiana se encareció en una cifra, los costos de Transmilenio se encarecieron casi 60% por encima del promedio que se encareció la economía colombiana. Eso nos debe llamar la atención y preguntarnos qué es lo que está sucediendo. Y miren lo que yo denuncié, lo voy a explicar acá porque es que no hay explicación por parte de la administración, doctora Alexandra. La remuneración que le pagamos a los operadores privados de Transmilenio, y estoy hablando del sistema troncal, básicamente se le remunera esto. La inversión que ellos hicieron en los buses, una rentabilidad sobre los buses, el costo de la operación y una rentabilidad, dicen los contratos, una rentabilidad razonable. Pero los buses ya se los pagamos hace mucho tiempo, la inversión que ellos hicieron en esos buses. Y por la prórroga que se hizo en la administración anterior, se los seguimos pagando. Pero yo me detengo en el estudio de Valora, doctor Alexander. Usted me dijo sus respuestas que le seguíamos pagando la inversión sobre los buses y la rentabilidad sobre la inversión, y ahí lo tengo. Y miremos el estudio de Valora, que usted lo pasó muy por encima. El estudio de Valora, doctor Lozada, dice lo siguiente. Dice que, de acuerdo con el pago ya que hicimos de la inversión en los buses, la tarifa y los costos de la operación deberían reducirse. En el caso de la fase 1, la reducción debería ser del 29 o hasta el 42%. O sea que estaríamos pagando sobrecostos entre el 29% y el 42% en la fase 1. ¿Por qué? Repito, porque ya les pagamos los buses y no les deberíamos seguir pagando esa inversión y la rentabilidad sobre esa inversión.
y además en la fase 2 dice Valora, los sobrecostos podrían estar alrededor del 15 al 39% dependiendo del escenario que uno escoja. O sea que aquí hay sobrecostos. A mí se me hubiera gustado que frente a estas denuncias de los sobrecostos, la administración dijera, no, concejal Sarmiento, usted está equivocado, usted está mintiendo. O que dijera, no, si tiene la razón, que digan algo. Porque es que yo aquí hago unas denuncias que son supremamente graves, pero ustedes guardan silencio sobre esas denuncias. Y hay un dicho popular, doctora Alexandra, el que calla, otorga. No lo explico. No lo explico. Porque yo aquí dije que hay sobrecostos que de acuerdo con el estudio de Valora podrían ser de 140.000 a 250.000 millones de pesos anuales. O sea que esa plata no la podríamos ahorrar y ese déficit de 557.000 millones se podría reducir entre 140.000 y 250.000 millones de pesos. Frente a los costos de la operación, es increíble, doctor Lozada, todos los colegas, que después de 15 años de operación no se haya hecho un estudio de auditoría sobre cuánto valen los costos de operación reales. O sea, ¿a cuánto nos están cobrando el conductor de un bus? ¿A cuánto nos están cobrando el mantenimiento de un bus? ¿A cuánto nos están cobrando los lubricantes de un bus? No hay un estudio real sobre eso. Y la administración debería saber o estudiar y auditar cuáles son los costos reales de la operación, porque si los operadores privados están inflando esos costos de la operación, la rentabilidad se va a las nubes. Y eso también explica en parte el déficit que hemos tenido. Yo hice una propuesta. Yo no sé por qué la administración no se refiere a las propuestas que yo hice. Yo dije, contraten una auditoría que les investigue exactamente cuáles son los costos por kilómetro. Y a partir de eso, ustedes pueden fijar un esquema de negocios que listo, que los privados ganen, pero que ganen de acuerdo con sus costos reales, que no estén ganando sobre la base de costos inflados. Lo del overhaul, concejal Emel, mire esto lo que te mandé hace poquito un derecho de petición a Transmilenio. Yo les había explicado que la prórroga se dio y a contramano los operadores privados se comprometieron a hacer una inversión de 85 millones de pesos sobre cada bus para potenciarlos y para ampliar su vida útil. Ese se llama el famoso overhaul. Entonces le pregunté a la doctora Alexandra, bueno, por favor dígame cuántos buses ya cumplieron o ya se les hizo el overhaul. Ella me dijo el 98% de los articulados. Y le pregunté, bueno, y certifíqueme, muéstreme las pruebas, las facturas que demuestren que ya se hizo el overhaul de acuerdo con la información que han pasado los operadores privados. ¿Saben qué me contestó? Abro comillas. Esta información se encuentra en proceso de validación de la información remitida por los operadores con el fin de determinar la consistencia de dichos reportes. O sea que hoy la administración no se puede parar en este atril y decir, les podemos garantizar que se hizo el overhaul. No sabemos, eso es lo que dicen los operadores privados, pero en realidad la consistencia de la información no ha sido verificada por Transmilenio. Y bueno, aquí el concejal Emel y el concejal Flores todos estos meses han denunciado cómo se siguen accidentando y cómo se siguen parando los buses de las fases 1 y de las fases 2. Y termino con una última propuesta, doctora Alexandra. Ojalá algún día la administración se pronuncie sobre las propuestas del polo. Así no les guste, digan, no, a mí no me gustan sus propuestas, pero ojalá dijeran algo. Hay un problema y es que ya se va a vencer la fase 1. Y, perfecto, doctor Castellanos, antes de que yo haga la propuesta puede decir que no le gusta, pero que sea él lo dice. Pero la administración guarda silencio sobre eso. Pero la fase 1 se vence en enero del próximo año, uno de los contratos de las fases 1. Y entonces la administración, aquí la doctora Alexandra en el debate de hace 2 meses, dijo que tenían 3 alternativas. Las 3 eran muy malas, como lo explicó el concejal Flores, pero sobre todo lo que ha mostrado la administración es que quieren hacer una nueva prórroga, como hizo la administración de Gustavo Petro, cosa que sería muy grave. Yo les estoy proponiendo esto. Yo le pregunté a Transmilenio, ¿los buses de las fases 1 y 2 revierten al distrito? O sea, vuelven a ser propiedad del distrito, porque yo no encontré esa cláusula en los contratos y me pareció extraño que no existiera esa cláusula. Y ahí con sus ambigüedades, pues era una respuesta muy sencilla, sí o no, y esta es la cláusula que hice. La doctora Alexandra contesta ahí como con ambigüedades, pero veo que ahorita cuando el concejal Flores lo planteó, la doctora dijo, sí, sí revierten los buses.
O sea que esos buses pueden estar revirtiendo en diciembre. ¿Qué estoy proponiendo yo? Para no hacer esa prórroga de las fases 1 y de la fase 1, y mientras se hace la nueva licitación, pues si esos buses vuelven al distrito, que sea Transmilenio el que opere la fase 1, mientras se hace la licitación de la fase 1. Porque o si no vamos a estar condenados a una prórroga en la que los operadores privados tienen todo el poder de negociación y van a someter a la administración. Entonces la propuesta es muy sencilla. Revierten los buses cuando se acaben los contratos más o menos en diciembre. Transmilenio sigue operando porque ya tiene experiencia, lo dijo el doctor Emil. Además, es una forma en que Transmilenio puede mirar cuáles son los costos reales. Y mientras se hace la licitación, listo. Para que se acepte esta propuesta, ¿qué necesitaríamos, colegas? Necesitaríamos modificar el acuerdo 04 de 1999. Porque ese acuerdo dice que Transmilenio puede operar el sistema, pero solo en 3 casos. En caso de caducidad, que no sería este caso. En caso de terminación anticipada del contrato, que no sería este caso. O en caso de incumplimiento grave, que no sería ese caso. Entonces, metámosle otra cláusula a ese acuerdo, o otro parágrafo, o otra causal, que diga que Transmilenio puede operar mientras se hace esa licitación. Esa es la baja que les propongo, porque como yo dije, la propuesta del Polo es que el distrito pueda contar con una empresa pública que sea operadora. Cuando se inventaron Transmilenio, se lo inventaron con un sesgo ideológico, y era que el distrito no podía operar. En las ciudades más capitalistas, más desarrolladas del mundo, el Estado opera directamente los sistemas, como funciona en Nueva York. Entonces la invitación, colegas, es evitemos una nueva prórroga, un nuevo detrimento patrimonial para el distrito. Permitamos que esos buses revierten al distrito, que Transmilenio opere mientras, repito, mientras sale una nueva licitación. Y que en esa licitación, y esa es mi propuesta más de fondo, seguramente muchos no la van a compartir, que en esa licitación Transmilenio también pueda participar como operador. Eso sería, me parece bastante insatisfactorio las respuestas por parte de la administración, y concluyo diciendo lo que dije en el primer debate. Lo que sucede acá, el problema de fondo es que el alcalde Peñalosa juega con la camiseta de los operadores privados. Y él es un fervor defensor de ese negocio de los operadores privados, así que yo no me hago ilusiones de que este modelo que privilegia a esos pocos en detrimento de los usuarios y de los trabajadores, que eso vaya a cambiar en algo. Muchas gracias, señor presidente.